Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Los oyentes de Radio Red desde hace unos meses vienen escuchando este segmento informativo que dedicamos a escuchar, a oír, a entender el planteamiento de importantes personalidades del país, de todas las aristas, de todos los espectros, pero que sea gente respetable, por supuesto, gente que tenga cosas que decir y que aportar. Y hoy nos acompaña aquí en la mesa de trabajo de Radio Red, bueno, entre otras cosas, ¿quiénes más han venido? Lucho Garzón, Juan Carlos Flores, Mauricio Cárdenas, La Paca Zuleta, vino Carlos Carrillo de la Unidad de Gestión Gómez de Riesgo, Méndez. Vino Gómez Méndez, bueno, personas que nos ayudan a entender qué es lo que está sucediendo y cómo están viendo el país. Nos acompaña hoy el exministro de Comercio, Industria y Turismo, ingeniero industrial, economista, político y escritor, Germán Omaña, que fue hasta hace poco ministro en este gobierno y ha sido consejero comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesor, consultor, en fin, y no sé si finalmente embajador o no. Doctor Omaña, bienvenido, gracias por estar aquí en Radio Red. ¿Cómo le va? Bueno, es un gran placer estar con ustedes. Y tengo que decirle que a mí me ha ido muy bien con el vehículo eléctrico, que es un híbrido realmente, porque me siento siendo amable con la naturaleza, claro, y contribuyendo a un cambio de fondo que tiene que hacer la humanidad, que es la sustitución de un modelo minero energético por un modelo de desarrollo sostenible. Preocupante el informe de McKinsey, ¿no? Que algunos estén, por ejemplo, en Australia, en Alemania, propietarios de estos vehículos eléctricos diciendo, no, la infraestructura no está lista, estoy harto, estoy mamado y quiero devolverme al vehículo de combustión. Mire, usted plantea una cosa que es importante, que es la infraestructura. En este momento, entre otras cosas, hay una inversión muy importante de una compañía reconocida a nivel mundial, que está dotando fundamentalmente es de toda la infraestructura en las ciudades, en las carreteras, para poder cargar estos vehículos eléctricos. Pero lo que le quiero decir es que yo tengo un vehículo híbrido, y en esto hay que diferenciar una cosa, el vehículo eléctrico, que simplemente se mueve por electricidad, o el vehículo híbrido de verdad, porque hay unos de mentiras, que tiene una parte de gasolina y una parte de recarga automática por electricidad. Esa ha sido una solución interesante para hacer la transición, y otra vez estamos hablando de transición como en este gobierno hacia un nuevo modelo de desarrollo. Y hay unos vehículos aparentemente híbridos que no hacen nada favorable al medio ambiente. ¿En dónde está la trampita de esos vehículos? La trampita es simplemente que cuando se prenden funciona lo eléctrico y después funcionan solo con combustibles fósiles. Entonces ahí no estoy ahorrando nada frente a la cuestión del calentamiento. Por eso a los informes de las encuestas hay que creerles, pero hay que profundizar. Y si uno profundiza, llega por ejemplo a las políticas del gobierno, donde en este momento se está haciendo la diferenciación entre los vehículos con combustibles fósiles, y dentro de los fósiles una cosa es el que se mueve por gasolina, el que se mueve por diésel, el que se mueve por electricidad, o el que se mueve por hidrógeno verde, que ya se están produciendo algunos en el país. Por lo tanto, lo que hay que tener es una política que tenga en cuenta las diferencias, como en todo, para poder llegar a los acuerdos sobre lo que es un proceso de transición. La encuesta dice que volvamos a los combustibles fósiles, pero la encuesta está diciendo algo que no le sirve a la humanidad, que tenemos que corregir para poder liberarnos de esos combustibles fósiles. Y la movilidad, en Colombia, por ejemplo, es el segundo factor de contaminación y de huella de carbono que existe en el país. ¿Cuál es el primero? El primero, pues, por supuesto, es el petróleo y es el carbón. Los primeros. Pero fíjate que una transición puede hacerse hacia el gas. Es una primera transición que están haciendo en muchas partes y que vale la pena, y se llega al vehículo eléctrico. Pero lo ideal es no tener contaminación, porque eso es lo que está, lo que se está preguntando la humanidad, qué vamos a hacer con la vida en el futuro, y como el derecho fundamental es el derecho a la vida. Entonces los derechos fundamentales están por encima de los derechos económicos. Mire que hace apenas unos minutos estábamos hablando con un vocero de la Organización Meteorológica Mundial, Rodney Martínez,
que nos enseñó muchísimas cosas hoy. Por ejemplo, le estábamos preguntando, ya vamos a entrar con las preguntas de siempre a nuestros invitados, pero es que es interesante hablar con el doctor Umaña, que además es ingeniero industrial y economista. Le estábamos preguntando al representante de la Organización Meteorológica para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe por esta temporada de huracanes. Y nos contó que este Beryl, que todavía continúa ahí en Estados Unidos, pasa a la historia y quedan los registros porque fue o ha sido uno de los huracanes que más lejos desde el oeste se ha formado y más lejos hacia el oeste ha llegado. Le preguntábamos por qué dijo el calentamiento global. El calentamiento global calentó el océano Atlántico, inhibió el ascenso de unos vientos, inhibió el tránsito normal de los vientos y está generando una fuerza mucho mayor en el huracán. El calentamiento global y estos temas ambientales son los temas mundiales hoy por hoy que no se pueden evitar ni ignorar. De manera que le agradezco que haya encontrado usted, para arrancar nuestro encuentro aquí en Radio Red, una respuesta y un camino a lo que estábamos mencionando con Kelly hace unos instantes. Doctor Germán Umaña, arranco con la pregunta que suelo formular a todos los invitados de esta sección por igual. ¿Cómo va el país? Bueno, la pregunta la han hecho ustedes a invitados muy importantes. Yo quiero agradecerles esta invitación a toda la mesa de trabajo. A usted por atenderla. Y que lo escuchen a uno, porque es que llevo un mes que dejé de ser ministro y estaba en periodo de hibernación. Y esta es la primera palabras. Muchas gracias. Qué bueno. Porque le pregunta a uno cómo va el país y uno dice es un país que reflexiona, es un país que profundiza, es un país que cree que tenemos un futuro. Entonces le pregunto a uno cómo va el país, pues hombre, ¿cómo puede ir un país si no bien cuando lo que se ha planteado es ponerse al día con lo que pasa en el contexto global e internacional? Yo sé que la pregunta lógica que le terminan haciendo a uno, creo, me estoy inventando pura imaginación, es ¿qué opina usted de la constituyente? Y tiene uno que pues no íbamos para allá, pero ya que usted lo... Ya que llegó. Y como yo soy economista y no soy político, una vez concursé para el Senado, por pura equivocación me gasté 6,5 millones de pesos. Uh-huh. De esos me regalaron 4 mis hijos y mi mujer, y los otros 2 los saqué de los ahorros que no tenía, quedé profundamente endeudado. Uh-huh. Saqué 4,000 votos y entendí que uno puede ser o candidato o candidote. Yo soy candidote. Por lo cándido. Y sin dote. ¿Y por qué partido se lanzó? Yo no me acuerdo. Que no es político. No, es que creo que me acuerdo, pero no sé cómo se llama ahora, pero era el único sitio donde me recibían, porque yo nunca había militado en nada. ¿El MOIR por allá, alguna cosa de eso? No, el MOIR, ¿qué es el MOIR? No, por el Polo Democrático se llamaba cuando estaba unido, pero era el único sitio donde me recibían y me inscribí. Y tan pronto terminaron las elecciones, después de mis 4,000 votos, renuncié. Entonces soy independiente en ese sentido. Y uno sí tiene que hablar de cosas académicas, porque eso sí, soy un profesor de la Universidad Nacional de Colombia durante 40 años, donde tuve todos los privilegios, tanto académicos e inclusive burocráticos, como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, como vicerrector de la universidad, como candidato de rector, que entre otras cosas fue la primera rectoría que hicieron elecciones y yo gané, y no me nombraron. Precisamente porque no tenía ese apoyo político del gobierno que estaba en el Consejo Superior. Pero usted no dio golpe de Estado ni se declaró en rebeldía ni nada de eso. No, porque yo creo en la institucionalidad. Claro, como debe ser. Entonces les decía que mire, yo no soy político, pero sí tengo la obligación de leer la Constitución, de conocer las leyes y de saber cómo se mueven las diferentes instancias institucionales. En 1990, en la década de los 90, cuando se hizo la Constituyente, hubo 2 cosas muy importantes en la Constituyente, y voy a hablar de economía y voy a hablar de institucionalidad. Uh-huh. La primera, pues los logros de esa Constituyente fueron maravillosos desde el punto de vista de la institucionalidad y del respeto por los derechos y el equilibrio de los poderes. Sí. Esa primera parte de la Constitución era formidable.
La segunda parte de la Constitución fue lo económico. Y lo económico en ese momento porque yo era marxista, pero dicen que el que a los 20 años no es marxista es porque no tiene corazón, pero el que a los 70 es marxista es porque no tiene cerebro. Ayer lo estábamos repitiendo nosotros acá. Ah, sí, porque todos pasamos por ahí. Tranquilo, no estás solo. Sobre todo usted, no me consta. Vladimir Ilich Lenin. Pero cuando uno hace esa diferenciación, está hablando de economía y está hablando de política. Entonces lo institucional, el respeto a los derechos, tantas cosas que se hicieron en la Constitución fueron maravillosas. Pero les decía que en los 90, decía todo el mundo, que era el tema del mercado, el tema de las mercancías, se hicieron las aperturas económicas, se hizo esa globalización, que ya todo el mundo reconoce que fue una globalización salvaje, que significó muchas cosas que ya voy a tratar de explicar. Pero no hubo una internacionalización con rostro humano. Ojo, nadie está hablando de proteccionismo, sino de internacionalización con rostro humano. Nosotros no podemos estar de espalda al mundo. Y esa parte de la Constitución, pues creó una serie de desequilibrios, tanto en el marco internacional como en el marco nacional y en el marco de la integración latinoamericana. El mercado tenía más, y los agentes del mercado, los empresarios, las multinacionales y demás tenían más derechos que los que tenían los países y la población. Por eso en el ministerio se trató el tema de que hay que volver a recuperar los equilibrios entre inversionistas y Estado. Cuando se habla de los cambios necesarios en un país y llega un programa de gobierno que yo contribuí a diseñar, por eso y por accidente, porque yo nunca me enteré que iba a ser ministro, sino el día que se posesionó el presidente Petro, me habían dado una llamada el día anterior, estaba yo con mi señora en mi finquita de Sáchica, Boyacá. Vecinos. Allá está el viñedo Umaña de Ajut. Sí, señor, lo conozco. Es de mi familia. Ah, qué bueno, salud. Y me llamó alguien en su momento y me dijo, oiga, que si usted quiere ser ministro, el día anterior. Y le dije, ¿ministro de qué? Me dijo, de Comercio, Industria y Turismo. Le dije, bueno, para eso me he preparado toda la vida. Debe ser interesante. Y mi mujer estaba al lado. Y le dije, oiga, me acaba de llamar una vieja loca a mamarme gallo. No le diga así a Laura, hombre. No, jamás le diría eso. No, por favor, no, que quede tengo claro. un gran aprecio por eso, pero yo no sabía quién era, quién me llamaba. Creo que no me he enterado todavía, pero me llamó alguien y dije, no, esto es mamá de gallo. Pero resulta que no era mamá de gallo. Al otro día, después de la posesión del presidente, salió un trino del presidente. Y ahí creí yo, me dijeron que me devolviera al Consejo de Ministros. Yo dije, no, yo tengo mucho sueño, me fui a dormir. Al otro día me desperté y vi todas las noticias, me había llamado mi hija y un empresario amigo mío, tenía 1000 llamadas. Y entonces dije, oiga, esto como que es verdad. Y duré 18 meses en un sueño, porque fue un sueño positivo. Y al final me desperté. Pero resulta que había sido tan intenso que por eso llevo un mes en hibernación. Uy, imagínese, quedó claro. Pero siguiendo con eso, esa diferenciación en la economía y en la política, pues es claro, la Constitución del 91 tiene muchas cosas positivas, desde el punto de vista institucional, político, y tiene muchas cosas que el mundo cambió. Gústele a uno o no, en los 90 no fue que se hiciera mal ni bien, era un mundo distinto, era un mundo en que se hablaba de que el mercado lo era todo, y que ese mercado que lo era todo, pues tenía todos los derechos porque el mercado era perfecto. Pero resulta que con el tiempo, y ese mundo cambió, y se los tengo que decir, piensen ustedes en las organizaciones multilaterales. El Fondo Monetario Internacional, cargo que me ofrecieron para representar a Colombia, y del que yo he hablado bastante mal en mis libros, en mis artículos y demás, no me sentí capaz de ir a domar. Aceptarlo, claro. No, de ir a domar el monstruo desde adentro, porque claro, no era capaz. Entonces, simplemente por razones personales, pero sobre todo intelectuales, no participé en eso. Pero esa cuestión, el mundo está en crisis, repito, y ese mundo está en crisis. El Fondo Monetario Internacional, el sistema monetario,
está en crisis. El Banco Mundial no es una bolsa de financiamiento, sino es una chuspa. Y todas las relaciones financieras se vuelven fundamentalmente bilaterales, es decir, los países poderosos. Crearon una cosa que se llamaba el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Reconstrucción por la guerra. Y se suponía que ellos iban a contribuir a la reconstrucción de los países devastados por la guerra de 1945. Y lo que se hizo fue un acuerdo bilateral con lo que ustedes conocieron, con el ganador-perdedor de ese entonces, que fue la Gran Bretaña. Se hizo el préstamo de la Gran Bretaña directamente entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, y ese día la Gran Bretaña fue de Estados Unidos. Y se hizo un segundo gran préstamo internacional bilateral que se llamaba el Plan Marshall. El Plan Marshall. Y ese Plan Marshall, pues sencillamente ese día Europa fue de las empresas norteamericanas. El tercer que se hizo fue el rey de burlas de toda la comunidad internacional, que se llamaba el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, el GATT. Era el GATT. Pero resulta que ese GATT tenía unas rondas eternas, yo participé en eso. Durábamos 3 días negociando. Eso era noticia permanente, las deliberaciones del GATT. Durábamos 3 días negociando y 12 días haciendo el acta, porque las secretarias eran las que hacían eso, y discutiéndola. Pero ese GATT no funcionó hasta 1994, que se hizo la ronda Uruguay del GATT y se creó la Organización Mundial del Comercio. Y por supuesto la respuesta política era Naciones Unidas, pero era para responder a que no hubiera más guerras grandes, porque se permitían las guerras chiquitas y por eso se hizo el Consejo de Seguridad, donde hay un grupo de países que tiene derecho a veto y por eso nunca se resuelve a nada, porque con uno que diga que no, permiten el genocidio o los genocidios que están ocurriendo, por ejemplo, en Israel con respecto a los palestinos, o los genocidios que están ocurriendo en ese terrible conflicto entre Ucrania y Rusia. Por no mencionar la casa. Déjeme terminar el argumento solamente. Es que entonces le voy a puntualizar la pregunta. Ahora, en la pregunta, ¿qué pasó? Pues si están en crisis todas esas instituciones, están en crisis en el mundo. Y hemos caído en una trampa bilateral. Cuando yo le digo que es economía y que es política, bueno, la parte institucional y política está bien, pero la parte económica necesita estar uno vivo para poder cambiar, y eso fue lo que propusimos. ¿Y qué es lo que propusimos? Y lo explico más adelante si quiere, y lo que hemos hecho es, tenemos que responder a las nuevas condiciones del mundo, porque los marxistas decían con toda razón que hay un materialismo histórico, y ese materialismo histórico implica una dialéctica, y esa dialéctica implica adecuarse a los cambios, y uno siente a veces, en la situación actual, que está bien esa propuesta de adecuarse a los cambios, pero que gran parte de la sociedad colombiana tiene arteriosclerosis. No me refiero a ningún presidente que esté en campaña en este momento, sino que se nos endurecieron las arterias y no estamos haciendo el esfuerzo por adecuarnos a esa evolución histórica presente en donde el mundo cambió. Y en consecuencia, si le entiendo bien, para hacer esa adecuación institucional a los cambios que se han producido, ¿una constituyente sería pertinente? Fíjese usted que me entendió mal. Pero no me entendió mal porque usted no sea muy perceptivo. Sino a veces no me sube el agua al tanque, eso no hay que negarlo. Pero eso nos pasa a todos con la edad, ¿no? Yo lo entiendo. Pero en esos términos es muy interesante lo que se plantea, porque antes hay que ver qué es lo que se maneja. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 periodistas eméritos, como los que están acá. Entonces uno se pregunta cosas. Primera cosa, ¿usted cree que la distribución del ingreso es correcta en Colombia? Usted ha conocido y saben muy bien, que ya me paso no de ingeniero sino economista. Entonces acá, porque con los economistas hablo como ingeniero y con los ingenieros hablo como economista. Sí. Pero en esos términos el coeficiente de Gini en Colombia de distribución del ingreso es tal vez de los más infames del mundo, no tal vez, es de los más infames del mundo y uno de los peores de toda la América Latina. Estamos entre los 3 peores de América Latina. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Usted no quiere mejorar la distribución del ingreso? ¿A usted le parece justo que estemos en lo mismo de hace 30 años? En segundo lugar,
¿A usted no le parece justo que nosotros hagamos una transición energética hacia el modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y productivo, donde nos apartemos del modelo minero energético hacia un modelo de desarrollo sostenible? Eso es una transición. La hayamos hecho bien o mal, eso es otra cosa. Pero eso lo podemos compartir los 6 que estamos en la mesa y yo creo que la mayoría de los colombianos. ¿A usted le parece lógico que ese coeficiente de Gini a nivel nacional, que es terrible, sea peor en la mayoría de los territorios colombianos frente a los territorios más desarrollados del país? Es necesaria la territorialización y un cambio en el modelo hacia una territorialización. Ahí está mencionando los puntos de la constituyente del presidente. Donde la distribución del ingreso se haga o no. Es que el presidente y yo nos entendimos muy bien siempre. Se nota. Y ¿a usted no le parece justo que cuando se hable de paz, se hable de modelos económicos alternativos para llegar a esas regiones, de manera que la paz total sea una paz donde la economía, la guerra y la política se sustituyan por adecuaciones correctas del desarrollo económico colombiano para llegar a esos territorios con una economía sostenible y no con más guerra, ni con más armas, porque esa no es la solución. La guerra nunca ha sido la solución para nadie. La guerra le gusta a los perros de la guerra, que usted los conoce. Ese es un libro muy importante de Frantz Fanon, tal vez, en donde muestra pues todos los intereses que están detrás de la guerra y por qué a ellos no le interesa la paz social en ningún momento. ¿A usted no le parece? Uy, pero esperen, no nos hagamos eternos porque entonces ese listado se nos hace eterno y no avanzamos en temas. Pero bueno. O sea, la respuesta es sí. ¿Usted cree que la constituyente es pertinente para tomar estos temas? Para entonces abordar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, como hay un marco constitucional, un marco legal, entonces, ¿cómo cambia uno las cosas? Las cambia en democracia y respetando las reglas de juego. Y respetando sí. Las reglas del juego. Entonces las cambia en democracia, respetando las reglas de juego para que no haya malentendidos con nuestros oyentes y con ustedes menos. ¿Y cómo respeta uno las reglas de juego? Pues utilizando los mecanismos institucionales y legales. Claro. Usted tiene la obligación de conocer la Constitución. Y la Constitución le dice a uno, ¿cuál es el cambio? La Constitución es el cambio o por las leyes, o los gobiernos pueden hacerlo por los decretos, o los gobiernos pueden hacerlo por las resoluciones, y deben aplicarse todos esos mecanismos para poder hacer el cambio. Para hacer esto existen todas esas posibilidades, y esas posibilidades tienen que ver con el equilibrio de poderes y con la economía política. ¿Dónde está ese equilibrio de poderes? Pues una cosa es el programa de gobierno, que se ganó en democracia, por votación. Otra cosa es el equilibrio institucional, que el Congreso tiene la posibilidad o no de aprobar las leyes. Y otra cosa es que la rama jurisdiccional del poder público tiene la posibilidad de decir si eso es constitucional o legal. Correcto. En cada una de esas instituciones. Cuando ahí me dice usted, caminos. Ahí están planteados los esquemas y los caminos son: 1, constitucional. Necesariamente tiene que ser constitucional, y constitucional es hacer una constituyente, siempre y cuando se haga por los canales legales. Constitucional es proponerle al Congreso las leyes. Las leyes y las reformas. Constitucional es hacer los decretos. Pero constitucional es pasar de una democracia participativa a una democracia representativa, donde todos los sectores de la sociedad, los agentes económicos y sociales de cualquier tendencia, tienen el derecho a exigir a esa democracia representativa, por ejemplo al Congreso de la República, que si existe un acuerdo nacional, si existe eso que nos pusimos de acuerdo al principio de esta conversación, que esos términos estaríamos de acuerdo, pues ellos deben organizarse, movilizarse y exigirle a quienes lo representan, tanto en el gobierno como en el Congreso de la República, como en el marco institucional legal, tienen el derecho a movilizarse
para hacer valer sus derechos. Fíjese en esto, que en Nueva York, la aprobación del aborto. ¿Cuántos grupos organizados estaban frente al Congreso de allí presionando que ese era un derecho a la mujer, que era un derecho a la mujer que debe ser acotado, con un Congreso que seguramente no estaba totalmente de acuerdo, pero que le exigieron a sus representantes que sus representados lo hicieran? Ahí están los elementos. El elemento es que el problema no es si hay constituyente o no, el problema es si hay cambio o no, de acuerdo a lo que pasó internacionalmente, que el mundo cambió, de acuerdo a que no estamos en los 90, sino en el año 2024, muchos años después, y de acuerdo a que hay que utilizar los mecanismos institucionales y constitucionales. ¿Y cuál va a ser el desenlace de eso? Pues va a ser el desenlace, si existe, como lo está diciendo el ministro Cristo, la posibilidad de un acuerdo nacional para que estas voluntades se dirijan a lo mismo. Si eso lo logramos, pues ¿para qué constituyente? Pero si no lo logramos, pues seguramente habrá que trabajar con la sociedad para que le exija a sus representantes que hagan los cambios necesarios para que tengamos un país mejor, un país con justicia ambiental, justicia económica, justicia social y con paz total. Ahí están los puntos que ha propuesto el presidente para lo que sería eventualmente una constituyente. Doctor Germán Umaña, exministro de Comercio, recuerdo que los primeros días de su gestión en este gobierno se encaminaron particularmente al restablecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. Y estuvo usted en la frontera, además se le reconoció como una persona que conoce mucho el tema colombo-venezolano. ¿En qué va eso a 2 años del gobierno? ¿Ya se restableció plenamente? ¿Qué ocurrió? ¿Venezuela ha respondido al reto? ¿Colombia ha estado a la altura también de lo que se requería, de lo que se necesitaba? Que sus preguntas siempre son directas, ya el grano me da permiso de hacer una variación en la respuesta. Por favor. Cuando llegamos al gobierno y seguimos en lo mismo, entendimos que ese marco institucional y legal había que variarlo. Entonces lo que planteamos nosotros fueron 4 cosas que se hicieron y están en las leyes y están en los mecanismos institucionales. La primera, frente a lo que está pasando internacionalmente, había que hacer una nueva política de comercio exterior y de inversión. ¿Cuál es el mecanismo institucional? El Consejo Superior de Comercio Exterior, donde están todos los ministros y planeación nacional dirigido por el presidente de la República. En la página web del ministerio usted puede ver esa aprobación. Sí. ¿Y a qué nos dirigíamos? Y esto tiene que ver con Venezuela. Que era importante en ese marco internacional estar, primero, entendiendo la integración latinoamericana, la integración sur-sur, la posición conjunta de los países en esa materia y promoviendo cosas modernas como el nearshoring que hablan, es decir, por ejemplo, ahorita se promueve profundamente el caso de Colombia y Venezuela, pero también el caso de México con Colombia, porque ellos ya agotaron su capacidad de recibir inversiones y ahora la están trasladando acá para aprovechar, por ejemplo, los tratados de libre comercio y el mercado norteamericano. Primero, política de comercio exterior, que es que uno tiene que cambiar las políticas si quiere hacer los cambios para conseguir los objetivos que se manejan, y está grabada en piedra, como estuvo grabada en piedra la política de apertura por el Consejo Superior de Comercio Exterior en el gobierno del expresidente Gaviria. Segundo, pues resulta que en materia de comercio internacional y nacional, pues teníamos una desintegración nacional y una desintegración con el mundo. Desafortunadamente exportábamos carbón, petróleo, era la principal exportación, que eso no tiene nada de malo o de buenos. Ahora sí, que sabemos lo del cambio climático por los científicos, eso no es una cosa de hígado. Pero por otra parte, abandonamos la reindustrialización. Cuando hablo de reindustrialización hablo de bienes y servicios, y 4.0, que ustedes son expertos en eso. Especialmente el CAPI, sí señor. El CAPI es el experto en 4.0. Pero básicamente pues era necesario diseñar una nueva política de reindustrialización porque solo exportábamos, o no solo, la mayoría era eso, más banano, más café, más flores, más algunos productos agropecuarios. Y lo que se hizo fue hacer un COMPES,
de reindustrialización, donde participan todos los ministros, participa el presidente de la República, previa consulta con toda la sociedad y con los agentes económicos y sociales, como efectivamente lo hicimos, y se aprobó el COMPES de reindustrialización, un COMPES de reindustrialización que tiene dientes porque tiene presupuesto, política de reindustrialización. Y el tercero, en el Consejo Superior de Turismo, se aprobó la política de turismo. Y esa política de turismo, pues no es simplemente una política de sol y playa, sino permitir y aprovechar nuestras ventajas naturales, que son ventajas naturales. ¿Y qué son las ventajas naturales? Pues no hay nada más bello que la Amazonía. No hay nada más bien interesante la política. No hay nada más bello que los parques nacionales. 1.700.000 hectáreas que no se va a ir a los parques nacionales a depredar, sino alrededor de ello hay que crear modelos de desarrollo sostenible. No hay nada más bello que la pluridenia, el policlasismo, la pluriculturalidad que existe en nuestro Pacífico. Poblado, no existen los negros, los indígenas, claro, por supuesto, los campesinos en una misma sociedad que tiene todas las capacidades para mostrar al mundo toda la belleza que eso significa, más la ubicación geográfica, que es maravilloso, los vientos, el sol, por eso la política de cambio climático, y por otra parte, frente al cambio climático, y por otra parte la Guajira, y llego que la Guajira pues es la mayor opción de desarrollo de Colombia en esos campos y en el campo de desarrollo de las energías amables con la naturaleza como la eólica o los parques solares. Sí. Que tienen dificultades, sí, nos dejaron una cantidad de problemas también. Yo no miro el pasado, yo no tengo espejo. Usted sí no. Espejo retrovisor, pero ustedes tampoco. No. Tenemos archivo. Sí. ¿Y Venezuela, entonces, cómo está el asunto hoy? La última frontera que tiene todas las posibilidades en las tres cosas son los 2.200 kilómetros y la frontera con Ecuador que tenemos. ¿Qué pasaba allí? Pasó lo que nunca debió ocurrir. Y nunca debió ocurrir es que se cerraron las fronteras. El ejemplo claro es, usted ha visto que cierren la parte comercial de inversiones entre los Estados Unidos de Norteamérica y la China. Ni se les ocurre, tienen problemas diplomáticos, no sacan los embajadores. Ni con Rusia. Porque es que necesitan hablar, la diplomacia es para hablar entre diferentes, no para hablar entre iguales, aunque también hablan, pero eso es una reunión de amigos, la otra es una reunión de diferencias para resolver las diferencias. Lo primero que se hizo fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, en ese caso con el liderazgo de la Cancillería, el exministro Leiva y con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y los otros ministerios. Lo segundo era lo absurdo. Después uno romper relaciones diplomáticas, no tener embajadores, pero ¿cómo no va a tener consulados para proteger con las leyes colombianos a los 4 millones o 3,5 que todavía quedan de colombianos allá? O al revés, para proteger la migración de cerca de 3 millones de venezolanos que estaban allá. No, cerramos los consulados, los abrimos. En tercer lugar, desde el punto de vista de los derechos humanos y la protección a la vida, ¿qué pasaba? Los niños que estudiaban en Colombia, en ese momento cerca de 5,000, tenían que pasar con las trochas con sus mamás, con todas las violaciones de los derechos humanos más terribles que existían. Entonces lo primero que hicimos fue abrir los puentes para el paso en buses de los niños en condiciones correctas para llegar de Táchira a Cúcuta, que pudieran estudiar como derecho fundamental y volver. Esa fue la primera medida y eso se hizo institucionalmente y por acuerdo de voluntades, pero acuerdos escritos entre los dos países. Después, ¿qué tuvimos que hacer? Pues empezar a permitir que esa tragedia de las trochas, que era también la violación a la vida y a los derechos humanos más terrible, que las personas pasaran por un puente con respeto a los derechos de su migración temporal o permanente, y abrimos los puentes. Sí. Después teníamos que abrir un puente que se llamaba Tienditas en ese entonces, cambió el nombre, Tienditas, claro, pero que era una inversión binacional. Entonces la mitad la había puesto Venezuela, la mitad Colombia, teníamos que hacer un acuerdo internacional para definir hasta dónde va Colombia, hasta dónde va Venezuela y que pudiéramos pasar por una inversión inmensa que se había hecho.
de parte de los dos países y que se estaba deteriorando en los últimos 7 años. Pasaron las personas. Después teníamos que permitir pasar los vehículos. Entonces hizo un acuerdo de transporte que llevaba 7 años aprobado por la Asamblea Venezolana, pero no por el Congreso colombiano. Lo aprobamos en el Congreso colombiano y se determinaron el paso para mercancías, para vehículos particulares y para todo lo que tiene que ver con transporte de las personas que van ahora hasta el Perú, hasta la Argentina, todo acá, y que pueden transitar libremente. Adicionalmente, es que habíamos hecho tanta estupidez. No había transporte aéreo. Ajá, sí, faltaba también esa resulta conexión. Que tuvimos que hacer un acuerdo internacional de transporte aéreo aprovechando todo eso que llaman la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta libertad del aire. Y efectivamente en este momento no solo hay transporte aéreo entre Colombia y Venezuela para las capitales, sino entre sitios diferentes de toda la geografía nacional. Y se tuvo que hacer eso. Pero adicionalmente teníamos que restablecer las relaciones comerciales y negociamos un acuerdo de alcance parcial en el marco de la LADI, en el que somos miembros tanto Colombia y Venezuela, y noblemente lo aprobó el Congreso de la República. Fíjate que el Congreso está en todo. Aprobó el acuerdo de transporte, aprobó todo lo que tiene que ver con la estrategia de las relaciones industriales internacionales, aprobó todo lo que tiene que ver con el acuerdo de comercio que se firmó, y adicionalmente se tenía que trabajarse en la protección contra la expropiación en condiciones que no sean legales por parte de las constituciones de los dos países, y que pudiéramos apelar a instituciones internacionales, tribunales de arbitramiento, Centro Internacional de Solución de Controversias, por ejemplo, pero en este caso son los centros de arbitramiento de Naciones Unidas, sí, para que no se sufra con el problema de la expropiación. Ahora se está trabajando en algo que es el tema de las fronteras, que se ha trabajado muy duro, porque no es que pasen simplemente mercancías y no haya ningún beneficio para el territorio. Lo que se ha promovido y se hicieron los acuerdos a ese respecto es la integración de la promoción de la complementación industrial y productiva mediante las inversiones conjuntas por parte de los dos países, porque tenemos que crear sostenibilidad en la frontera. Y finalmente con Venezuela, ¿qué pasó? Pues resulta que la informalidad era el 25% más alta en norte de Santander con respecto a Bogotá o con respecto a Caracas en el Táchira. Ahora es igual. Los índices de pobreza absoluta y pobreza multidimensional eran terribles en esos países. Ahora ya llegaron a sus justas proporciones, como decía ese prohombre del doctor Turbay. Sobre todo un prohombre de los derechos humanos. El ingreso per cápita se ha equilibrado y estamos en las mismas condiciones. Sigue habiendo contrabando, pero ahí sí es verdad, era del 100% y ahora es del 20%. Sigue habiendo violencia y cosas de esas en la frontera, porque están todos los agentes, tanto estatales como no estatales, que siguen interviniendo allí. Barbaridad. Entonces me dice usted, ¿se hizo? Sí, se trabaja. Como el capital no es plastilina, como las cosas hay que construirlas, yo le puedo contar que eso hicimos, pero además la última política, que es diseñar los métodos para esa democracia participativa, para que las organizaciones populares puedan tener su personería jurídica, participar en esa democracia participativa, y salió el decreto de economía popular. En resumen, comercio exterior, reindustrialización, servicios y turismo, relaciones fronterizas con Ecuador y con Venezuela, y se diseña un marco de políticas que debe cumplirse, porque hablamos desde el principio, hay que cumplir con la ley, hay que cumplir con la Constitución, y hay que diseñar mecanismos que no sean de buena voluntad, sino mecanismos que nos permitan acogernos al respeto de la ley y de las constituciones y de los acuerdos internacionales. Y no tomo agüita, háganme el favor, de una. Doctor Germán Umaña, muchísimas gracias por venir estos minutos, incluso más tiempo que los invitados anteriores que han estado aquí en Radio Red. Es un gusto conversar con ustedes estos temas y chévere que vayamos aprendiendo y conociendo también la mirada que ustedes tienen, sobre todo quienes han estado en el gobierno actual,
frente a lo que está ocurriendo. Ese es el propósito de este espacio, entre otras cosas, y ojalá nos acepten en el futuro otra invitación, por favor. Y no, sobre todo que volví a ser profesor y los profesores no hablamos corto. Primer punto. En segundo lugar, porque sí creo que es necesaria esta reflexión en más profundidad de la que se está haciendo. Y en tercer lugar, que uno hibernando un mes, que lo tienen callado, que a duras penas le dan la comidita, pues ya es hora. Habla más que un perdido cuando lo encuentran. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Es usted muy amable. Interesante oírlo. Es Germán Umaña, ex ministro de Comercio, Industria y Turismo del actual gobierno, ingeniero industrial y economista, con su visión sobre lo que está ocurriendo, sobre todo en materia comercial aquí en Colombia. 9 de la mañana, 8 minutos.